favor. Tenemos que evaluar ahí la carga de impacto. ¿Cuánto pesa el equipo? Y bueno, su área, ya habíamos hablado aquí, 31 media pulgada, 23 5 octavos de pulgada aproximadamente. O sea, de 80 por 60, y llevo 4 pernos de sujeción, ojo, de media pulgada. Esto es ya algo que trae el equipo. Muy bien, entonces si vemos las cargas, vemos que por ejemplo, como decíamos acá, cuando revienta acero en tensión con esta capacidad la puedo tomar como una carga de impacto, ¿sí? Se recuerda 2.2 libras por kilogramo, 22.000 libras, ¿sí? ¿Esto dónde es? Ya dijimos, en ensayo de tensión de metales aceros, que puede terminar en la rotura del material. La carga muerta es el peso, 2.000 libras, muy bien, 2.2 libras por kilogramo, 910 kilogramos pasando estas libras. Y bueno, con la carga viva, por ejemplo, jugando un poco, no es que sea un dato de diseño, pues en algún momento voy a dar un valor allí. Pero, por ejemplo, veamos que si yo analizara aquí a 0 grado 60.000 PSI, lo más que yo podría trabajar en este caso sería secciones de 0.36 pulgadas. Recuerde, grado 60.000 libras pulgada cuadrada. ¿De dónde fui a traer estas 22.000 libras? Es la capacidad del equipo, ¿sí? La capacidad del equipo, ¿sí? Viendo esto, pues solo es una especulación. Quiere decir que en hierro comercial posiblemente lo más que puedo trabajar es hierro de medio. Vemos que, por ejemplo, no lo digo acá, pero digamos carga viva por probeta, más material a fallar. En algún momento estoy pensando en unos 50 kilogramos de equipo y accesorio para ensayo a tensión. Tal vez aquí una nota importante que no menciono o no hago mención de ello. Generalmente los equipos estos, en su manual de operaciones, tendría que indicar una idea de peso de accesorios, etcétera, de esa carga extra que yo puedo tener como una carga crítica, como carga viva. Digamos qué tanto accesorio voy a agregar, mordazas, lunetas, lo que sea necesario. Muy bien, entonces la carga de impacto, si lo tenemos aquí en kilogramos, lo tiene usted aquí. El peso lo pasé a kilogramos. Y la carga por equipo. Del 3, 18, 19, sus respectivos factores. ¿Sí? Recuérdense la tabla 531. Y bueno, al multiplicar por su respectivo factor, tengo mi carga factorizada. Y la sumatoria en kilogramo, lo multiplico por 2.2 para ir a libra. Veámoslo un poquito más grande. Tal vez el comentario que quiero hacer acá. ¿Qué es una carga factorizada? Van a oír mucho ese concepto diseño estructural, por ejemplo. Una carga factorizada. No es que le saqué un factor, ¿no? Como hacer álgebra, no. Una carga factorizada es que le agregué un factor de seguridad, por ejemplo. Aquí le agregué el factor por multiplicación. Le agregué el factor de la carga viva. Le agregué el de la carga muerta. Y de impacto. Recuérdese que en su momento, ¿se acuerdan? Las cargas de impacto y vibración las puedo tomar como carga viva. Recuerde ese detalle, ¿sí? Si no se acuerda de dónde hice eso, tendría que regresar un poquito en el manual, bastante en el manual de clase. Recordemos más o menos hace una semana. Tengo que regresar todo lo de todos estos ejemplos. Pero creo que vale la pena para dejar eso debidamente anotado. Se recuerda de esto.
Las combinaciones de carga. Ya estamos aquí en la teoría de concreto, que es lo que a mí me interesa ver. Recuerde esto. De esta tabla saqué estos factores, ¿no? Estamos en la página 19 de nuestro material. A lo que me refiero es a esto, mire. En base a esta nota, en carga viva se puede incluir impacto y vibración. Por eso lo estoy agregando el 1.6. Regresemos al ejemplo. Perdón por cuestión de tiempo, pero creo que es importante dejar dicha aclaración. Muy bien, ya estamos aquí. Y sale precisamente por qué dicho factor. Muy bien, carga viva, ya sé cuánto es. Bueno, voy a hacer algunos pequeños chequeos. Por ejemplo, veamos aquí los pernos de sujeción. ¿Sí? 4 pernos de media. Si yo utilizara 0 grados 60, muy bien. 4 veces pi cuartos el diámetro, media pulgada al cuadrado, me da 0.7854 pulgadas. ¿Sí? Los 4 pernos de media. Multiplíquelo por grado 60, 60.000 libras por pulgada cuadrada. Lo que soporta aquí los 4 pernos es 47.124. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar este valor que sea mayor que este. Un chequeo muy sencillo, ¿sí? Eso implicaría que en algún momento hasta yo tuviera colgada la prensa. No es cierto, no es cierto. Pero digamos una cuestión de comparación y no deja de ser una racionalidad el hacer este chequeo. Veamos entonces, eso es lo que estoy viendo acá. Lo que sí es importante es recordar este criterio: esfuerzo de los pernos mayor que la carga factorizada. Bueno, le doy un chequecito. ¿Cuánto va a ser el factor? Muy bien, ¿cuánto va a ser el factor? Divida este valor de lo que soportarían los 4 pernos de grado 60 entre esto. Diríamos que aquí tengo, por ejemplo, un factor de 1.2. Puede que alguien me diga, ese factor está muy cercano, solo un 20% más. Yo quiero un factor de 1.4, 1.5, ¿por qué no un factor de 2? ¿Qué puedo hacer? El problema es que no puedo colocar más varillas, en principio, a menos que modificar el bastidor, porque aquí de una vez me dice que en su momento solo tengo aquí 4 pernos de sujeción de media pulgada. Lo que tendría que hacer es trabajar con acero de más resistencia, ¿sí? Un grado 75, por ejemplo, o un grado 90, ¿sí? Así como lo está usted oyendo. Ahora, comentario con los aceros. Este valor de acá, este valor del acero, pongamos aquí esto, quiero que sea el protagonista este dato. Este valor de acá, sé que es el F de Y. El esfuerzo de trabajo de tensión del acero. Ahora, mientras más alto es el F de Y, ¿sí? En el acero estructural, 2 potenciales problemas que uno como ingeniero tiene que tomar en cuenta en esa situación de material. La primera, mientras más alto es el F de Y, efecto negativo 1, más propenso a oxidación. Recuérdese que acero en principio es hierro más carbono. Y al carbono le gusta el agua.
Por lo tanto, mientras más carbono tiene, más F de Y, mayor probabilidad de oxidación. Yo recuerdo que antes una marca, que creo que ya no está en el mercado, como Monolith, ellos recomendaban que, por ejemplo, acero de alta resistencia, electromalla y todas esas cosas, ¿sí? Un clima como el de aquí del occidente de Guatemala, que se marcan dos estaciones, estación de lluvia y estación seca, ¿sí? Pues que por esa misma razón ese material en bodega, guardado, almacenado, no más de, ojo, 3 meses, ¿sí? Si lo voy a almacenar más tiempo, pues implicará que o empiezo a jugar con digámoslo así, con circulación de aire, con ventilación de aire, ¿sí? Jugar, por ejemplo, con inhibidores de humedad y todas esas cosas, ¿sí? Tengo que mantener una humedad adecuada para ir retardando ese problema de corrosión, oxidación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado por esa razón. Entonces, potencial problema, mayor F de Y, mayor oxidación, ¿sí? Entonces, jugar con aire acondicionado, por ejemplo, acondicionar el aire, ¿sí? Y el otro problema que tengo a mayor F de Y, que a veces lo pasamos por alto, el acero se vuelve más quebradizo, ¿sí? El típico ejemplo de un acero de alta resistencia, una Catarina de eje trasero de camión, colóquelo a la altura de su cabeza y déjelo caer sobre un piso de cemento, eso se desarma, ¿sí? ¿Por qué razón? Se vuelve un tanto más frágil, más quebradizo, ¿sí? Sí va a soportar más esfuerzo de tensión, por supuesto, tensión, pero el problema puede ser ahí un impacto que yo no considere del todo, o un golpe muy fuerte, usted lo puede fracturar, ¿sí? Entonces, dos potenciales problemas a mayor valor de F de Y. ¿Por qué? En parte por esta razón. Acero como hierro más carbón. Bueno, no voy a entrar ahorita en detalles de una oxidorreducción, ¿verdad? Hacer un redox, por ejemplo, de química 1, de química 2, ¿verdad? Porque por ese lado podríamos analizar esa situación de materiales, ¿sí? Bueno, entonces con esto sale por este punto, ¿sí? Si yo quiero elevar el factor, digamos, con lo cual está trabajando el esfuerzo de los pernos sobre la carga que acabo de integrar. Veamos el apoyo sobre concreto. Por ejemplo, que estoy tomando aquí la totalidad del área de 31.5 por 23.625 pulgadas, que es aprox 60 por 80 centímetros. Divida esta área, que sea el divisor de la integración de carga que usted tiene aquí. Perdón, esta es otra cosa. Ups, perdón, en algún momento. Vamos a ver por acá. Perdón, aquí un mal movimiento. Aquí estamos. Entonces, estábamos viendo esto que hay que dividirlo precisamente entre esta carga que acabo de integrar aquí, ¿sí? Está en libra. Dividamos entre el área en pulgada cuadrada. Tengo aquí que es un esfuerzo a compresión de 50.8 psi. Esto es mucho, mucho, mucho más pequeño que un concreto comercialito de 3000 psi, que es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es más que suficiente, ¿sí? Por más que uno lo puede intuir, pues hay que decirlo, ¿sí? Bueno, tal vez aquí una cuestión ya netamente técnica, los requisitos de armado: grosor mínimo de cimentación 15 centímetros,
según este apartado del 31819, a cero mínimo el 1.8 por millar. Ojo, no es por ciento, aquí le falta un pequeño cero. Si quiere corrijamos esto. En algún momento el corrector perdone. 1 es 1.8 por millar. Esto es lo correcto. Aquí es un porcentaje. Esto sí es correcto. Entonces vean en su momento, se recuerda aquí la varía número 3 octavos, 0.71 centímetro cuadrado de área. Pues voy a hacer mi regla de 3, voy a decir que, por ejemplo, si lo tomara por estos 15 centímetros, por ancho de banda de 100 centímetros, aunque puede ser 80, 60, ¿sí? Por el 1.8 por millar me queda 2.7. ¿2.7 qué? Centímetro cuadrado. Muy bien, la regla de 3 es esta. A 1 metro de separación que tomé aquí, o 100 centímetros, es 2.7 centímetro cuadrado de área, así como una separación X es 0.71 centímetro cuadrado de la sección de la número 3. Me da 0.26, un buen dato, diríamos, redondeemos a múltiplos de 5, dejemos esto a 25 centímetros. Muy bien, ahí estoy haciendo un pequeño chequeo, digamos, de armado. Podemos ver aquí un esquemita de cimentación, ¿verdad? Claro, tengo que dejar mi recubrimiento. Esto no está en el centro, hay que dejarlo un poquito más abajo, ¿sí? Mi planta, mis elevaciones, los 15 centímetros, varía número 3A, 0.25 en ambos sentidos, etc. Bueno, aquí le puse 0.80 por 1 metro. En realidad aquí, sin querer le aumenté como nada, según datos del problema es 0.80 por 0.60, si lo quiere ya dejar debidamente corregido. Aquí no hice la corrección, debe dejarlo con las dimensionales que son. Por el cálculo lo había hecho a 100 centímetros. Usted pudo haber dejado los 0.60 o los 0.80 en este cálculo de acá, en este punto. Lo pudo haber hecho. Por cuestión de ilustración, más sencillo el 100 pensando en acero para una pequeña losita. Recuérdese, en las losas diseño por bandas de 100 centímetros, por eso me jalé este 100. No lo digo acá, ¿sí? Pero hay que pensar en ese detalle. Muy bien, no sé, vamos bien con este pequeño ejemplo. Si se da cuenta es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Solo chequear combinación de carga. Lo único novedoso fue integrar la carga de impacto. Tengo que tener muy claro qué es lo que estamos cimentando. Bueno, el otro ejemplo que tengo aquí, usted tal vez se recordará desde la clase de suelos, es el cimiento para torno. Tengo aquí un pequeño torno, como este de acá. Muy bien, tengo que decir aquí su rango de velocidades. Este tiene de 90 a 1800 revoluciones por minuto. Pesa 1800 libras. El área de bastidor tengo 0.80 por 2.5. El modelo. Aquí tengo la sujeción, son 6 pernos de medio. Y estoy considerando de una vez 150 libras de carga de trabajo. ¿Sí? Entre herramienta de corte, entre lubricante para el corte, equipo para medición, ¿sí? Algún otro detalle que yo pueda necesitar, iluminación, algunos de estos tienen su propio accesorio para colocar una iluminación propia para el trabajo, ¿sí? Quien ha trabajado en tornos pues sabe a qué me refiero. Dependiendo del modelo y la marca, pues los accesorios hasta cierto punto, exagerando, son infinitos. Bueno, no es cierto. Hay mucho accesorio para el trabajo con un torno. Muy bien, fíjense que aquí el punto medular, el punto importante está en el rango de velocidades. Este rango de velocidades lo voy a traducir a vibración, ¿sí?
O sea, no estoy pensando en impacto, yo puedo pensar aquí que lo crítico con este equipo cuando esté funcionando es que esto va a estar vibrando. Sí, así como mi mano. Está temblando mi mano. Bueno, no hay frío en realidad, ya está cambiando el clima, ¿verdad? Bueno, se recuerda entonces que para hacer esto, esta pequeña relación, 2 pi radianes es una revolución y 1 minuto 60 segundos, ¿sí? Si yo divido 2 pi entre 60 me queda pi radianes sobre 30 segundos. Muy bien, entonces veamos acá que al operar este factor con esto, puedo pasar de 90 revoluciones por minuto a 9.4 radianes segundo. Y 1800 revoluciones por minuto a 188.5 ¿qué? Radianes por segundo. Bueno, entonces aquí ya tengo, digamos, lo que sería mi rango de vibración actuante. El chiste va a ser calcular la vibración natural del concreto del cimiento y ver que dicha vibración esté lo más alejada de este rango para que no entre en resonancia. Si resulta que no reviso esto y por algún problema me queda la vibración natural del cimiento en este rango, pues solo es cuestión de tiempo para que o falle el torno, que sería un desastre, o igual de malo, que yo empiece a ver que los espárragos de sujeción, ¿sí?, se empiecen a zafar. Y oiga que eso está vibrando entre la masa de concreto. ¿Sí? Digamos, aquí está el espárrago, mi dedo, este es el cimiento, aquí viene la agujeta de sujeción y está haciendo esto. Diríamos, muy bien, aquí está el concreto, mi mano, este marcador es el espárrago de sujeción y aquí está la agujeta. En algún momento cuando funcione el equipo empieza a hacer esto. Exagerando. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya no tiene adherencia. Hace mucho tiempo esto entró en resonancia y tengo dicho problema. Hablábamos ahí la importancia, digamos, como por ejemplo juegos mecánicos. Imagínense ahí, mucho cuidado porque hay personas que van en son de diversión y que en algún momento hay una falla del juego mecánico. Pues sí, es una receta para el desastre, así como lo oímos. Bueno, entonces vibración resistente es el concreto. Aquí sí, mis notitas del 3.18.19. Se recuerda el módulo de elasticidad del concreto W a la 1.5 por punto 14 raíz de F' de C. Densidad promedio del concreto a la 1.5 por punto 14 raíz de 210, ¿sí? Estoy trabajando un concreto 3000 PSI. Puede ser el que usted quiera, ¿sí? Lo hago por costo. Tengo aquí 2.39 por 10 a la 5 kilogramos centímetro cuadrado como el valor del módulo de elasticidad. Inercia gruesa, 1/12 de la base al cubo por la altura. Lo puede hacer al revés. Yo tomé, por ejemplo, aquí la más pequeña. 1/12 de 80 al cubo por 250. Hacerlo al revés no es la fase más crítica del problema. Por eso lo dejo así. Tengo aquí 10.6 por 10 a la 6. Centímetro a la cuarta. Muy bien, solo es cuestión de recordarnos de estas fórmulas. Muy bien, el EI, módulo de elasticidad por la inercia gruesa, igual a 0.25, inercia de concreto por inercia gruesa, o sea, esta es la inercia del sistema, aquí ya con 0.25 la inercia del concreto, según fórmula de 3.18, y esto me da 0.25 por 2.39 por 10 a la 5, por la inercia gruesa de 10.6 por 10 a la 6, tengo un EI de 6.37 por 10 a la 11. Muy bien, la masa, densidad del concreto, el área es de 0.80 por 250 metros, se recuerda que ese es dato del problema. Aquí lo tenemos, el área del bastidor. Ojo, aquí se ve un torno que está partido, lo estoy tomando como que el torno está en contacto en toda esta área. La figura, pues obviamente no es del todo cierta, ¿verdad? Entonces vemos aquí
que le estoy dando un espesor de 40 centímetros, vamos a ver si me funciona, y tengo una masa de 1920 kilogramos. Aquí tengo un volumen, ¿sí? Base por altura por el espesor, ¿sí? 1920 kilogramos. Y se recuerda entonces que la vibración aquí va a ser la raíz cuadrada del EI, aquí lo tiene, dividido entre la masa. Muy bien. EI sobre masa, su raíz, el periodo de vibración. ¿Se recuerdan la idea del resorte? Tengo 18.215 radianes segundo. Obviamente vea que esto está muy arriba de la velocidad máxima de trabajo. Diríamos que aquí son unas 100 veces, estoy exagerando. Puede que alguien me diga, bueno, ¿cuánto sería un rango seguro? Pensemos que a veces mampostería puede pedir un factor de seguridad de 3, ¿sí? 2 a 3, por ejemplo, si tomamos 3, quiere decir que respecto al rango, con un factor de 3, o está la vibración, este valor multiplicado por 3 arriba, o está este valor, ¿sí?, de la vibración dividido entre 3 abajo, ¿sí? Pero tratemos de no acercarnos a este valor, eso es todo. En base a dicho factor de seguridad, usted va fijando una distancia. Bueno, solo chequeé eso, ya ni chequeé compresión ni nada, ¿sí? Solo chequeé ahí la cuestión de la vibración. Los mismos requisitos de armado del problema anterior, si se da cuenta, las mismas notitas de acá, los mismos comentarios para este pequeño ejemplo de acá. Otra vez el 1.8 por millar, ojo, hay que agregar un pequeño cerito acá. Estoy trabajando con el punto 71, ¿sí? Estoy trabajando por ancho de banda de 100 centímetros, los 40 que propuse acá de espesor. Y tengo pues 7.62 centímetros cuadrados. Muy bien, a un metro son 7.62 centímetros. Como una separación X es la varilla número 3. ¿Qué es lo que tengo acá? Vemos que aquí tengo .0986 aprox cada 10 centímetros. Bueno, se recuerdan, aquí hay que ajustar también el recubrimiento, no lo dije en el problema anterior. Para cimentación necesito un recubrimiento de 3 pulgadas. ¿Sí? ¿Quién lo dice? El 31819, la sección 25131. Hasta ahí estoy dando esa recomendación. Y si se da cuenta, pues aquí ya estamos hablando, digámoslo así, de mi detalle de armado. Es un esquemita. En realidad aquí le di 1 metro y aquí le di los 250, le di un poquito más, ¿sí? Usted ya puede ajustar las dimensionales a la cimentación propia del problema. Bueno, solo es un pequeño esquema. Ojo, esto no es plano, esto es un esquema. Y pues estoy hablando de número 3, grado 60, por ejemplo, a 10 centímetros en ambos sentidos. Diríamos que aquí tengo entonces ya mi detalle, mi esquemita de armado. Esa instrucción, digamos esto y esto de acá, es lo que en algún momento yo le tengo que trasladar al dibujante para la realización de mi plano. Si hablamos de plano, de planos en general, perdón, ¿qué tiene que ir en requisitos o en especificaciones de planos? Aquí no lo hago, pero sí, detengámonos un momento. En un plano, como esto, lo mínimo que tengo que hablar de acero y de concreto. Solo hago esta línea solo para dividir. Pero de las cosas que uno tiene que decir acero, primero hay que decir el F de Y, la longitud de desarrollo,
el diámetro de doblado o sea, habría que hacer una tablita, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes varillas, de los diferentes calibres de varillas, ¿sí? Su longitud de desarrollo, su diámetro de doblado. Tiene que estar claro aquí el F', el F de Y. ¿Qué más tengo que mostrar de forma muy clara en los planos? Los recubrimientos. Para el concreto, el F' de C. Por cuestión de cotización, el diámetro del piedrín. El módulo de finura de la arena. La proporción del concreto. Sí, al menos esa información usted la tiene que indicar ahí. El problema es que si usted no indica eso, si su plano solo hizo esto, por ejemplo, si su planito solo fue esto, y no indica todo esto, ¿cuál es el problema? El comentario que siempre hago, y perdón lo feo y lo vulgar que eso suena, cualquier constructor puede colocar cualquier cosa, cualquier calidad de concreto, cualquier calidad de piedrín, cualquier calidad de arena, cualquier proporción de concreto. El plano no dice nada. Recuerden la sabiduría popular, el que calla otorga, ¿sí? Usted no dice nada, usted se calla, quiere decir que se puede colocar cualquier material. La cuestión está que si eso funciona mal, pues aquí empieza un poquito el problema de que quién tuvo la culpa. El ingeniero planificador, el que hizo y firmó los planos, o el ejecutor, quien construyó. Por esa razón recuerde que las licencias de construcción generalmente de un lado va la firma, el sello, los timbres de quien planifica, quien hace los planos, ¿sí? Y del otro lado de dicha hoja pues va la firma, sello, etcétera, de quien construye. Cuando una obra tiene problemas, ¿sí? No es lo que se esperaba, por alguna razón fortuita no funcionó. Bueno, entonces hay que, digamos, a los primeros que van a llamar a entregar cuentas es a quien planifica y a quien construye, ¿sí? La cuestión ahí es que si por ejemplo no hay especificación de material de entrada, digamos, si uno firmó los planos, llévalas de perder, por esa razón. Siempre comento este ejemplo que ya es viejo, tal vez como usted ya lo comenté, perdone usted, pero recuerdo que hace ya varios años llegó alguien conocido ahí a la facultad, bueno, a la carrera de ingeniería, nunca ha sido facultad, es carrera, por ser un centro experimental el CUNOC. Llega alguien ahí a la carrera de ingeniería civil buscando al coordinador y buscando a toda esta gente y a los que estábamos ahí en ese momento. Y pues claro, iba muy enojado y fue a rematar con todos nosotros. El problema era que él quería saber qué había pasado, puesto que estaban fundiendo la losa de su casa, una losa bastante grande, y el concreto se partió, la losa se rajó, ¿sí? Eso implica tirar el concreto y volverlo a colocar. En pocas palabras, lo que la persona decía ahí era lo siguiente: bueno, quiero saber quién tuvo la culpa, pues, si fue de quien hizo los planos, que hizo un mal cálculo,
o si fue de quien construyó. No sé quién tuvo la culpa o si son los dos. ¿Qué pasó? Bueno, así de forma muy sencilla, bueno, espérate pues, vamos a revisar con gusto tus planos, ¿sí? Primero cálmate, se entiende por qué estás molesto, venite al siguiente día. Al otro día cuando regresó, bueno, mira, ya se vio tus planos, solo que de entrada hay un problema. Se ve que quien hizo tus planos, pues hasta los hizo así con colores y toda la cuestión, y si era cierto, con colorcitos los planos, ¿no? Ojo con AutoCAD, porque hasta que uno no le da un preview, esa función, en el menú de impresión, uno no puede ver cómo queda el plano en sí. Y uno está feliz jugando con un programa como ese, viendo las líneas de colores, pero en la impresión no sale tan así. Bueno, si usted imprime con colores claros, el problema es la dificultad de la lectura. Por ahí empezaba el problema del plano. Pero a la hora de revisar el plano de la losa, mira, le digo, fíjate que ahí no hay especificación de materiales. No dice qué proporción tiene que llevar tu concreto, no dice qué esfuerzo de trabajo de concreto y de acero, no hay nada. En conclusión, cualquiera pudo haber colocado cualquier cosa y por lo tanto, en cuestión de costo y de ganancia del ejecutor, él va a colocar lo más económico. ¿Por qué? Porque no hay especificación que se lo impida. O sea, eso quería decir que quien tuvo que ver primero ahí fue quien hizo los planos. Entonces, mucho cuidado con esta información, mucho cuidado con esto. Un punto con esto ya para ir terminando esta clase de hoy, perdón si es repetitivo, recuérdese que cuando está uno como ingeniero listo para firmar un contrato, cuando usted puede contestar estas preguntas, dos preguntas en inicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso es especificaciones y planos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ya lo contesté. Ahí están mis dibujos, ahí están los planos, ahí están las especificaciones para saber qué material colocar y cómo colocarlo. Y cuánto cuesta en tiempo y dinero. Presupuesto, lo que presupongo que va a costar en tiempo y dinero. Cuando sé contestar esto, entonces puedo firmar un contrato. Sobre su trabajo, sobre sus planos, estimaciones, ¿sí? Su presupuesto de tiempo y dinero, sobre eso ya viene el trabajo del abogado para redactar un contrato entre contratante y contratado. Generalmente nosotros los ingenieros los contratados. El contratante y el propietario o propietarios. ¿Sí? ¿Qué estamos ofreciendo por su dinero? Eso es. ¿Y en cuánto tiempo? Generalmente los contratos llevan dos cosas muy importantes que siempre resaltan. ¿Cuánto cuesta y cómo se va haciendo los pagos? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? Si vemos, por ejemplo, ley de contrataciones del Estado, tengo, por ejemplo, una multa de, por ejemplo, de un 5% por cada día de retraso de costo total del proyecto. O sea, el tiempo pesa, ¿sí? El costo también pesa. Un ejemplo con esto, digamos, cuando se dio digamos, hace 6, 7 años el centenario del Canal de Panamá, por ejemplo, un megaproyecto, un proyecto del siglo. Buena idea, digamos, por cuestión de negocio con migrantes que no fueran a dar la vuelta en barco hasta Cabo de Hornos, al sur de Argentina y Chile, ¿por qué no a medio camino? Si no era Nicaragua, iba a ser Panamá. Bueno, Nicaragua ya no dijo nada de eso. Se hizo el de Panamá. A un financista ahí, digamos, le pareció esa buena idea. Bueno, vamos a buscar apoyo financiero, por ejemplo, a la Banca de Londres. Y lo primero que le dicen, bueno, está bien, muy buena tu idea, ¿cuánto cuesta? Entonces, es ahí donde entra el trabajo de ingeniería. Bueno, no sé, comentarios con esto, algún aporte a la clase.
Estoy llegando ya al final de la misma. ¿Algo que quieran decir como reacción? Y Sí, buena tarde. buenas tardes. Yo he visto que utiliza mucho lo que son morteros expansivos para anclaje, pero no sé cómo se especifica eso. Bueno, simplemente usted tiene que hablar, digamos, de un concreto expansivo y, por ejemplo, en base al volumen o en base al peso, generalmente volumen de concreto, hay que especificar, digamos, aditivo, generalmente puede ser incorporador de aire. Ahora, esos incorporadores de aire, pues sí depende un poco del fabricante. Entonces ahí, perdón, no voy a contestar con mucho detalle, pero dependiendo de lo que recomiende el fabricante, sin quitar, ojo, sus mezclas de prueba, hay que indicar ahí en la especificación para concreto expansivo, si se va a utilizar incorporador de aire, la proporción. Ahí es muy importante la proporción, ¿sí? Y claro, eso va a depender de la granulometría de la arena, del módulo de finura, y va a depender, por supuesto, también del diámetro del agregado grueso. Entonces, junto con eso, usted lo va a amarrar, lo va a unir, por ejemplo, con su incorporador de aire. Ahora, si solo quiere producto terminado, pues necesita un concreto expansivo con estas y estas características. Diríamos que usted lo va a comprar, por ejemplo, a Mixto Lixto. Bueno, fíjese que necesito concreto expansivo para esto y para lo otro. Bueno, nosotros le sugerimos tal y tal concreto, sin entrar a tanto detalle, qué aditivos y qué piedrines y qué arenas y qué cemento van a utilizar. Es otra salida. Lo único que uno está a merced de lo que le están vendiendo, eso sí. Pero al final, a pesar de eso, si usted decidiera hacer eso, no olvide en su momento tener alguna mezcla de prueba de parte del vendedor. ¿Y para qué? Para que esté en su memoria de cálculo. Recuerden, la memoria de cálculo, en base a qué se diseñó, qué criterios tomé, qué ensayos de materiales tengo que respalden dichos criterios. Así de forma muy resumida. Pero sí es la importancia de una memoria de cálculo. Bueno, no sé si voy contestando un poco la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, está bien. Muy bien, está bien. Bueno, por mí dejo la clase acá. Buen punto para terminar la clase de hoy. Quiere decir que si seguimos el orden de este documento, nuestra próxima clase entramos a hablar de zapatas combinadas. Entonces la próxima clase, con esto, vamos a entrar a zapatas combinadas, por favor. Bueno, les deseo una buena tarde y con permiso. Feliz tarde.